¿Tienen su Biblia, hermanos? Sí, pastor. Éjale, qué bueno. Entonces, háblala por favor en Ruth, capítulo 2. Hoy día estaremos viendo el mensaje número 3 de esta serie, pero estamos en el capítulo 2 de este pequeñito libro, este libro tan hermoso del Antiguo Testamento. Ruth, capítulo 2. Padre, por favor, guíanos en tu palabra, ayúdanos a meditar en ella, a que sea de consuelo, de edificación y de exhortación para cada uno de nosotros, y que cale en nuestro corazón profundamente, provocando cambios, sanando, Señor, donde hay heridas, levantando al que está deprimido, animando al que está de ánimo bajo, y sobre todo, Señor, dándonos tu revelación de cómo tú esperas, Señor, que vivamos. Te lo pido con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Ha escuchado alguna vez esta frase? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Sí, pastor. ¿No es cierto que sí? ¿Y qué seguía después? Yo, el Chapulín Colorado. Esta era una serie antigua, ¿no es cierto?, mexicana, tuvo muchísimo éxito, que marcó la generación de cuando yo era Lolito. Sí, era blanco y negro, al principio. Y en medio de un humor muy sano, encuentro yo, de aquella época, reflejaba una verdad, un tema que nos aflige a todos grandemente. Y es este problema de la soledad, de que todos necesitamos ayuda en algún momento de la vida. Y que cuando realmente la necesitamos y nos sentimos así como que, ¿y ahora qué podré hacer? Me siento solo. ¿Quién me va a defender? Aparece en esta serie un insecto. Un chapulín es un insecto. El chapulín colorado. Entonces es como una ironía, ¿se dan cuenta? Necesito ayuda, estoy en las últimas. ¿Quién podrá defenderme? Y aparece un contrahéroe. ¿Notaron esa ironía de la serie? Nosotros tenemos a Dios, pero muchas veces nos sentimos como los personajes de esa serie. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Noemí y Ruth estaban en una situación así. Cuando llegaron a Belén, su situación era muy precaria. Tenían básicamente lo opuesto, y no mucho más. Tal vez unos poquitos ahorros para poder llegar a la ciudad de Belén y alquilar un cuarto donde pasar la noche, o tal vez por una semana, no sé si se habrá alcanzado para el mes, y a lo mejor para comprar un poco de comida para algunos días. Y eso era todo. O sea, es una situación extrema. Para colmo, Noemí estaba totalmente deprimida. Es de esas personas que, ¿no es cierto?, uno la saluda, hola, ¿cómo estás? Mal, horrible. Pero mira, el día está precioso, ya se va a nublar. Pero Noemí, es primavera, me da alergia. O sea, todo mal, todo lo ve con lentes oscuros. ¿Por qué? Porque está con depresión, está amargado. Y Ruth, siendo joven, seguramente con más ánimo, pero teniendo que cargar con la depresión de la suegra que va cansando. Aún el mejor de los ánimos se va agotando. Y más encima está en un país extranjero que para ella no sabe cómo la van a recibir, si va a poder integrarse o no a esta sociedad. Y no tienen plata. Véanlo así, es todo mal. Todo se
se ve oscuro. Es precisamente el momento de decir, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Entonces, Ruth toma una decisión, porque ya no pueden seguir esperando, y tal vez el mismo día que llegaron, comenzaron a conversar el tema, de que al día siguiente ella tenía que hacer algo, buscar trabajo. Y entonces Noemí le revela que en su pueblo, en Israel, hay una costumbre, hay una ley que favorece a los pobres, de poder ir a espigar a los campos de los más ricos, y no debían ser molestados. Entonces, comenzamos con el texto, Ruth capítulo 2, leamos los primeros 2 versículos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Esto es interesante porque comienza el capítulo y nos introduce a este personaje. Les he estado hablando de Ruth y Noemí y de pronto aparece otra persona, el personaje masculino más importante del texto. Versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Anote o subraye en su Biblia esa palabra, a cuyos ojos hallare gracia. La palabra gracia es muy importante en este capítulo. Gracia, el favor inmerecido. Ese favor de alguien que está en necesidad y necesita un defensor, necesita ayuda, está solo y sin recursos y necesita que alguien se apiade. Y cuando alguien se apiada es gracia. En el Nuevo Testamento el Señor nos enseña a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. En el Antiguo Testamento este concepto no se dice así, pero se esperaba que las personas que estuvieran en pacto con Dios pudieran expresar hacia otros la gracia que ellos habían recibido también de Dios, precisamente por estar en pacto con un Dios de gracia. Pero al fin de cuentas, hermanos míos, la gracia, extenderse en gracia, es un gesto voluntario. Por más que la ley lo pueda aconsejar, si no hay restricciones, castigos específicos por no hacer las cosas que dice la ley, la gente no lo hace. Y por tanto, si la ley recomendaba solamente actuar con gracia con las personas en necesidad, pero no había un castigo específico por no hacerlo, ¿qué cree usted que ocurría? Mayormente no se ejercitaba. Por lo tanto, Ruth le dice a su suegra: ya que me contaste esto, de que hay una ley en tu país que permite a los pobres recoger dignamente algo para comer, entonces déjame ir, déjame intentarlo. Y a lo mejor hubo una pequeña discusión: sí, pero tú eres moabita y quién sabe cómo te van a recibir, y además eres joven y vas a estar sola en el campo, qué difícil, es todo complicado. Pero déjame ir, tenemos que hacer algo, no nos alcanza la plata, no vamos a poder vivir mucho, déjame ir. Ok, hija mía, dale, anda mañana al campo. Voy a ir, dice Ruth, y veré dónde hallare gracia, donde hay alguien que escuche a Dios y me muestre gracia. El texto comienza hablando de un pariente, ¿no es cierto? Booz. Dice que Booz era pariente del fallecido Elimelech. Y para un lector hebreo, eso ya suena a algo. Porque lo dice, ¿no es cierto?, a propósito de escopeta. Estábamos hablando de Ruth y de Noemí, y de pronto aparece Booz. Porque el escritor quiere que nos fijemos en eso. Hay un pariente. Y entonces nos está llevando a otra ley. La ley del pariente, de las responsabilidades del pariente, que ya se las voy a contar. Pero entiéndanme, Ruth nos da el marco de cómo se vivía en la población las leyes del antiguo Israel. En el versículo 2 nos recuerda una vez más
que Ruth era moabita. Ya a estas alturas lo sabemos perfectamente. Por el capítulo 1, estuvieron viviendo 10 años en Moab, se murieron todos allá, están regresando, así que ¿para qué repetirnos que es moabita? Cada vez que usted encuentre una repetición en el texto, sepa que es porque hay algo que hay que destacar, es importante. ¿Y por qué es importante aquí? Bueno, en primer lugar, porque está en otro país, está expuesta a la xenofobia, está expuesta a los menos tolerantes con los extranjeros, está expuesta a los que no quieren que los extranjeros vengan a quitar plazas de trabajo, está expuesta a los más fanáticos religiosos que dicen, esta es una pagana, una adoradora de otros dioses, no los queremos aquí. Todo eso nos está diciendo. Y además, cuando veamos a Booz actuar con tanta generosidad hacia ella, resalta el hecho de que no solamente era una mujer pobre, sino extranjera, y recibió gracia de parte de un buen hombre como Booz. Todo eso nos está diciendo. Ahora, ¿cuál era la ley específicamente que protegía a los pobres o que les prestaba cierta ayuda en estas situaciones? Está en Levítico capítulo 19. En realidad está en 3 pasajes del Antiguo Testamento, pero le voy a leer solo uno. Levítico capítulo 19, versos 9 y 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando venía el momento de la cosecha, o la siega, entonces primero iban los segadores. Los segadores son generalmente hombres y que van con una hoz, ¿verdad? Cortando las varillas, ¿no es cierto?, las espigas de trigo, cortando, y las dejan ahí, botadas, las van tirando a un lado. Después de los segadores venían las espigadoras, que generalmente eran mujeres. Entonces ellas recogían las espigas y las amarraban y dejaban bultitos de espigas para poder después transportarlas. Pero en ese proceso muchas espigas sueltas quedaban, ¿no es cierto?, botaditas ahí en el suelo. Esas no debían ser recogidas. Si uno era súper riguroso, las mujeres, si eran muy detallistas, podían recogerlas todas y no dejar absolutamente nada. Pero la ley decía, no sean tan detallistas. Dejen botadas para que los pobres puedan venir. Los pobres no podían venir con una hoz y sacar ellos mismos. No estaba permitido. Solo podían recoger las sobras. Pero se cumplen varias cosas acá. Por una parte, el rico o el terrateniente tenía que ejercer su fe en la palabra de Dios, diciendo, si Dios me dijo que hiciera esto en ayuda de los demás, entonces es bueno hacerlo. Es bueno para mi alma. Claro, representa una pérdida económica, porque yo voy a ganar más si junto hasta la última espiga, hasta el último racimo de uva que se caiga, lo utilizo. Voy a ganar más, pero decido creerle a Dios, que ganar menos me conviene. Por otra parte, dejaba a los pobres una posibilidad digna de conseguir alimento. No había que ir hasta su casa, a su campamento, y dejarle, ¿no es cierto?, la ropa, dejarle el agua, dejarle los alimentos para que la gente esté ahí sin hacer nada y finalmente puro se quejan. No, tenían que molestarse, ir a un campo, recoger, desgranar, hacer su pan, etcétera, etcétera. O sea, tenían que moverse también. Está bien que sean pobres y entonces hay que ayudar, pero no quitándole la dignidad
al ser humano. Tiene que tener la posibilidad y debe hacer un esfuerzo para ganarse la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley permitía ambas cosas en estas recomendaciones. Por eso le digo que son recomendaciones, porque lamentablemente no había un reglamento específico de cuál era el castigo para el terrateniente que no lo hiciera. Si el agricultor decidía que no quiero darle nada a los pobres, no lo dejaba entrar. O incluso aunque el dueño de la tierra no supiera, si el capataz era mala onda y no dejaba entrar a los pobres, o les ponía restricciones o los perseguía, pues bien, los pobres sufrían. Y eso era frecuente también. Y estamos en la época de los jueces. Eso lo dijo el autor desde el capítulo 1. Una época súper deprimida en lo moral y en lo espiritual. Entonces, les aseguro que lo que está diciendo acá, de que era peligroso ir como un pobre y sobre todo una mujer pobre a recoger las obras, es una tremenda verdad. ¿Me van siguiendo? ¿Se hacen un cuadro del ambiente? Pues bien, salió Ruth y vemos ahora en el versículo 3 lo que ocurrió. Fue pues, y llegando Ruth, ¿verdad?, a un campo, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Esta es una feliz coincidencia. Nos presentó a Booz en el versículo 1 diciendo, aquí hay un hombre muy particular, que es pariente. Y entonces sale Ruth a espigar y justo cae en el campo de Booz. Y claro, uno que ya está acostumbrado a las cosas medio truchas, uno empieza a pensar, aquí hay gato encerrado. Fue directamente al campo de Booz, porque le indicó Noemi. No, mis queridos, el texto se va a encargar de decirnos, todo fue una coincidencia, porque nos está mostrando que Dios está trabajando tras bambalinas, mucho más de lo que las personas pudieran imaginar. ¿Se dan cuenta? Ruth, y quiero enfatizar esto, no estaba libre de peligros. Usted ha sabido de las historias de lo que pasa en el campo realmente. A veces uno tiene en el campo un pensamiento un poco idílico, porque claro, la mayor parte de los citadinos, cuando vamos al campo, vamos de vacaciones y se ve todo bonito, la gente es amable, ¿no es cierto? Y el campo está florecido y qué sé yo. Pero en la realidad, la vida del campo es dura. Es dura. Y las violaciones a las mujeres son extremadamente frecuentes. A los niños, varoncitos y a las niñas. Es una realidad. El abuso. Y es parte de la desgracia de la humanidad que tenemos. Que el que tiene un poco de poder sobre otro, lo usa, lo aprovecha. Y eso es algo con lo que tenemos que nosotros luchar, porque es nuestra naturaleza. Entonces el campo puede ser una imagen idílica en nuestra mente, pero Ruth no estaba para nada libre de grandes problemas. Para empezar, malos tratos, por ser pobre y por ser extranjera. Pero además podía enfrentar agresiones reales, incluso ser abusada, ser violada. El campo es un lugar solitario, lleno de hombres trabajando, y de pronto una jovencita de unos 20, 25 años, sola, y extranjera, y pobre. ¿A quién le va a alegar? Ideal para aprovecharse. Seguramente Ruth salió de madrugada, claro que sí, caminando por los senderos, junto a las plantaciones, mirando dónde había una cosecha, porque era primavera, era la época de la cosecha de la cebada, así que muchos estaban trabajando en eso. Pero donde había una, donde ya hubieran otros pobres,
y se les recibía. No se iba a meter a cualquiera, no iba a la primera que encontrara, no se iba a meter donde no estuvieran segando, porque no puede ella recoger de lo que no está en el suelo, botado, sino la tildan de ladrona y ese otro tema. Entonces, tiene que encontrar un lugar donde estén trabajando, pero donde haya espigadoras pobres como ella, que son bien recibidos y por lo tanto pueden entrar. Era su primera vez en los campos de Israel, entonces tenía que ser súper precavida con su mal hebreo o arameo, lo que estuvieran hablando en ese tiempo, porque ella hablaba moabita. Entonces aprendió seguramente hebreo en la casa de su suegra, pero hasta donde se puede, ¿verdad? Y con acento. Entonces con ese hebreo tiene que ser precavida, tiene que pedir permiso, tiene que ser muy cordial, tiene que ser humilde, para que no la traten mal. Así es que encontró un campo y se metió. Ella se había encomendado a Dios, le dice a la suegra, donde yo halle gracia de parte de la gente, allí me quedaré. Y halló gracia, porque Dios estaba detrás, dirigiendo todo. Dios es el gran director de la orquesta, mis queridos. Nosotros vemos los árboles en el bosque, pero Dios ve el bosque completo. Y Él está dirigiendo todo. Pero Ruth no lo sabe. Es como nosotros, que somos cortos de vista. Vemos simplemente lo que está delante, pero no sabemos que hay un director de orquesta que ha planeado todo desde mucho antes que nosotros naciéramos y que sabe todo cuanto va a pasar. Así es que ella, sin saber, entró al campo preciso. Y aun cuando le presentaron a Boaz, o Boaz se presentó a sí mismo, todavía eso a ella no le resonaba, porque no tenía idea quién era Boaz. Era simplemente el dueño del campo. Precisamente llegó ahí, y el texto es bien enfático en decir que la fortuna, eso es lo que dice literalmente, la fortuna la llevó al campo de Boaz. Uno diría, suertuda la niña, porque llegó justo, cayó paradita. Pero no es tan simple como eso, mis hermanos. Es la manera en que en el Antiguo Testamento nos habla de la providencia divina. Por eso el título del mensaje de hoy es la providencia de Dios. Es este control soberano que lleva a las cosas al destino que Él ha planeado. Y aún en ese destino que Él ha planeado, respeta nuestra libertad, nuestras decisiones. Y es esa maravilla que solo Él puede combinar, que tiene todo previsto y aún así respeta tus decisiones. En esta feliz coincidencia, el autor nos repite que Boaz era pariente de Elimelech. Y entonces el lector hebreo, y eso es lo que es importante ahora, porque como no somos hebreos, les estoy haciendo la traducción cultural. El autor hebreo de inmediato empieza a sacar conclusiones. ¿Cómo será Boaz? ¿Realmente va a ser un buen pariente o va a ser un déspota? Un tipo sin interés en los demás. Paremos un minuto y quiero hacerles una aplicación antes de seguir con el texto. La verdad es que Ruth solo buscaba sustento de manera honrada, como lo hacemos los que estamos aquí. Cada vez que usted se levanta en la mañana, ¿no es cierto?, y tiene que ir a trabajar, usted ha elegido no robar, no ser corrupto, no sacar la vuelta, muchas cosas que espero que así sean, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes hace eso, sino que se levanta diciendo, aunque me paguen poco, aunque no me aprecien mucho en mi trabajo, pero voy a hacer las cosas bien, honestamente, porque soy un hijo, una hija de Dios. Pero Dios siempre tiene planes más elaborados. A veces no entendemos por qué estamos en cierta situación, pero Dios sabe. Y tal vez nos va a dar una oportunidad específica
y que en esa oportunidad específica con alguien a lo mejor vamos a lograr una siembra, una semilla espiritual, algo que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Pues bien, aquí les tengo como aplicación una receta de cómo buscar trabajo, una receta de cómo ambientarse en el trabajo, de cómo progresar en el trabajo, y que a veces no lo vemos porque leemos demasiado rápido cosas como esta. En primer lugar, encomendarse a la gracia de Dios. Parece que no hubiéramos leído y pasamos directamente del versículo 1 al 2 al 3 rapidito, pero lo primero que aparece acá es que Ruth se encomienda donde yo hallare gracia. Eso es muy importante. Sales de tu casa encomendándote a la gracia de Dios. O ya estás tan acostumbrado que tú tienes el control, la ilusión del control, que pareciera que todo lo que tienes que hacer es usar tus capacidades y todo va a salir bien. Recuerda el primer punto. Segundo, escuchar consejos. Noemí la aconseja, le da el marco de las leyes, le dice cómo funcionan las cosas en esta tierra, la anima, le da el marco de referencia. ¿No es esta una jovencita que dice, yo me lo sé, tú ya eres de otra época, en tu generación se habrá hecho así, pero ahora no? No, escuche consejos, sobre todo de los mayores, jóvenes, queridos, escuchen consejos. 3, ser educado, amable, humilde. Si hay algo que no logra buen éxito, es ser bacancito. Si hay algo que molesta, es el autosuficiente y sábelo todo. Si usted va a un trabajo, sea educado, sea agradecido, sea humilde y no pierda eso con el paso del tiempo, porque ya empieza a saber cómo funciona el trabajo y entonces empieza a mirar el trabajo del jefe. Yo quiero eso. No, manténgase humilde, educado. 4, ser diligente. Vamos a ver que Ruth trabaja desde la madrugada hasta la caída del sol, incansablemente, no saca la vuelta, es admirada en el primer día de trabajo, porque es una mujer que trabaja con ganas, diligente. Si va a crecer por algo en su puesto de trabajo, que sea por ser un ejemplo, por ser diligente y que la gente diga, ¿cómo trabajan los cristianos? Porque cuando a mí me dicen, Dios mío, los cristianos que sacan la vuelta, se van a cualquier esquina a orar, se ponen a evangelizar por aquí, por allá, le hablan a medio mundo, pero del trabajo, bien, gracias. Hermanos, eso es un mal testimonio. Aunque sea evangelizar. Porque ustedes le pagan por el trabajo, no por evangelizar. Use su tiempo de almuerzo para evangelizar, use su tiempo después del trabajo para orar. Pero sea diligente. Y 5, ver la mano de Dios en todo lo que pasa, en las pruebas y en las recompensas. Vea la mano de Dios. Es un ejercicio que hay que aprender a hacer en la vida. Ver a Dios moviéndose. Porque Él está moviéndose. Pero nosotros a veces estamos tan ofuscados en las preocupaciones inmediatas que no vemos el contexto completo. 5 recomendaciones, espero que le hagan sentido, que las grabe en su corazón. Segundo punto, Boaz llega a su campo y por primera vez ve a Ruth. Vamos a ver qué pasa, versículos 4 al 7. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Este es el típico shalom, shalom, ¿no es cierto? Y las bendiciones en hebreo puede ser cultural o puede ser genuino. Depende de la persona. Y Boaz dijo a su criado,
el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras las segadoras entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Interesante. Este es el primer encuentro. El saludo, como dije, es algo que puede ser protocolar o puede ser de corazón. Y el lector se pregunta: ¿este hombre es genuino en su fe o solamente saluda? A veces los cristianos decimos hola o chao, Dios te bendiga. Y la gente dice: oh, me bendijo según Dios. Pero mira lo que hace por acá, mira lo que hace por allá. Entonces es de la boca para afuera nomás. Otras personas dicen: es consecuente. Bendice con su boca y su corazón está alineado. Usted tiene que escoger. Segunda cosa, este era un hombre observador, porque llegó y seguramente conocía a sus trabajadores. Si los saluda, ¿no es cierto?, debe ser un hombre observador, y notó de inmediato que había una persona diferente. A lo mejor vestía un poco diferente, porque los colores, etcétera, de los moabitas podía ser diferente. Además, él conocía a las segadoras y más o menos había visto a los pobres que estaban detrás de los segadores anteriormente, pero esta era nueva. Entonces, ¿qué hace este hombre? Pregunta: ¿de quién es? O sea, en hebreo eso significa ¿de qué familia viene? ¿De dónde está? ¿Qué familia es la que está empobrecida y que ella representa? Y el capataz le informó, pero el informe del capataz es interesante, porque da detalles que el otro no le preguntó, pero que a él le impresionaron. Como por ejemplo, que había llegado temprano, que había pedido permiso y que estaba todo el día trabajando incansablemente. Entonces, esos datos son súper interesantes. Hasta ahí todo es normal y el texto no nos da nada especial. Vos simplemente podría haber dicho: ah, bueno, otra pobre más a la que hay que ayudar, no hay problema, y se da la vuelta y se va. Pero algo en su corazoncito le dijo: aquí hay algo diferente. Esta guachoncita es diferente. Entonces se fijó. Y miren lo que pasa. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: esto es nuevo, porque el dueño del campo no se acercaba a los pobres. Ya los dejo, les dejo un lugar para espigar, pero no me acerco a cada uno a hablar con él, pero sí con Ruth. Dijo: oye, hija mía, esto nos dice que había una diferencia de edad importante. ¿Saben que hay un Talmud judío que dice que Booz en este tiempo tenía 80 años? Como que se nos desarma la figura de Booz, ¿no es cierto? No quiere que sea el jovencito de la película. Bueno, yo no creo que fuera tanto, personalmente, porque el ambiente y todo lo que hace Booz es de un hombre más vigoroso. Pero yo sí creo que tenía una diferencia de edad, por lo menos de unos 30 años, entre la chiquilla, la moabita y el varón. Además que el hombre engendra un hijo, entonces todavía tenía que... ustedes lo entienden, ¿ya? Entonces le dice: hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua.
que sacan las criadas, los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia? ¿Qué pidió ella al principio? Hallar gracia. Y ahora le pregunta a él: ¿por qué he hallado esa gracia contigo en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué linda esa ilustración, ¿no es cierto? Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia. Ahora otra vez, pero ahora es una petición. Primero fue una pregunta, ahora una petición. Halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó todo lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Lo primero es este saludo: hija mía. Había una diferencia de edad importante. Es la misma forma en que Noemí se dirige a ella: hija mía. Así que la edad de Booz y de Noemí tal vez era similar. Al decirle que se quedara espigando en el campo junto a las criadas, inmediatamente la levantaba. Ya no era una pobre que viene mendigando, sino que la coloca como una de sus empleadas. Es una distinción. ¿Por qué está haciendo esto en el primer día que la conoce? Es algo interesante, pero lo que es evidente es que él ha escuchado de Noemí y de Ruth, y él sabe que es pariente y quiere ayudar a estas viudas. Después, Booz da instrucciones precisas a sus empleados de que no la molesten. Fíjese, versículo 9 dice: yo he mandado a los criados que no te molesten. Versículo 15: luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y versículo 16 al final: que recoja y no la reprendáis. Eso nos está diciendo el ambiente del campo, hermanos queridos, de gente pobre. Pero basta con que haya un poquitito de rango sobre el otro y ya lo ejerce para humillar, para reprender. Esto es una triste enseñanza de cómo somos los seres humanos. Basta un poco de poder y le pongo el pie encima a otro, aunque sea para sentirme yo que mando. Qué triste, mis queridos. Por favor, escuchen esto porque viene del Señor. No hagan eso. No hagan eso. No importa el puesto que tengan. Nunca traten a otro ser humano, aunque sea de un rango inferior en su empresa, aunque venga a pedir un favor, aunque sea un cliente no deseado, no traten mal a nadie. No lo hagan. Dios está observando.
Así es que vos dio instrucciones para que no la molestaran. Y fíjense que cuando dice en el versículo 9 que no te molesten, en realidad la palabra es, en hebreo es la palabra nagá, que significa que no te toquen. Y esa palabra tocar sí se puede traducir molestar en algunos contextos, pero en otros puede representar incluso un abuso sexual. Entonces, vos dice al menos a sus trabajadores, y no porque sean muy blancas palomas aparentemente, pero le dice que han advertidos. Nadie toca aquí a ninguna persona pobre, y menos a las mujeres. Y además a esta moabita, no me la molesten, no me la reprendan, ni la humillen, porque está bajo mi protección, dado que ella vino a refugiarse bajo las alas de Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el ambiente de la historia. Pero nos trasluce también un ambiente tóxico de la época. Es el ambiente de los jueces, el ambiente de violaciones, el ambiente de abuso, el ambiente de gente que ha pervertido la ley y se han pervertido ellos mismos. Ese es el ambiente. Es un triste reflejo de la maldad humana. Por supuesto, Ruth queda súper sorprendida y en el saludo típico del Medio Oriente se inclina a tierra, pone la frente cerca del piso, está arrodillada y dice: Señor, ¿por qué he hallado gracia delante de ti? Y él la bendice y le dice: que tu recompensa sea grande. He sabido lo que has hecho con Noemí. Le diste a ella Gesed, le diste a ella misericordia de pacto, siendo tú una extranjera. Mis compatriotas se comportan con menos misericordia que tú. Me conmueve lo que has hecho con tu suegra. Te has venido a refugiar bajo las alas de un Dios que ni siquiera conocías. Mereces todo mi respeto y yo te ayudaré. Eso es lo que está pasando acá. Así es que la bendice y le dice: yo voy a ser el que las ayude a ustedes. Por supuesto, mis queridos, él no sabía todavía que lo que estaba diciendo era una oración y que Dios la estaba escuchando y que Dios lo usaría a él para bendecir a estas mujeres viudas. Ojo con lo que oramos. ¿Recuerdan aquel día tan especial en que yo le dije: Señor, levanta obreros para tu mies? Y el Señor me dijo: estoy levantando, así que empieza a marchar, dale tú. Y dije: pero, Señor, no estábamos hablando de eso. Hay que tener ojo con lo que uno ora, porque Dios tiene la costumbre y el sentido del humor de responder nuestras oraciones con nosotros mismos. En su depresión, Noemí no era capaz todavía de ver a su nuera, no era capaz de ver la bendición que era ella. Pero vos, un desconocido, le da estas palabras de tanto aliento que me imagino que a Ruth la hicieron sentir derretida por dentro. ¿No es cierto? Aún la diferencia de edad pasó a otro plano y dijo: pero qué hombre tan simpático, qué hombre tan bueno. Y lo empezó a mirar con otros ojos. Llegó la hora del almuerzo y ella no tenía nada que comer. Pero vos se acerca y le dice: hola, nena. No. Le dice: oye, Ruth, me imagino que no trajiste nada para comer. Así es que acércate, ven, descansa un momento, ven. Vamos a comer junto con los demás. Normalmente la jornada comenzaba de trabajo como a las 5 o 6 de la mañana y el almuerzo era como a las 11 de la mañana.
Y almorzaban media hora, una hora, y seguían trabajando, tratando de capear el sol más potente del mediodía. Y en ese momento entonces estaban comiendo, y a ella se le invitó a tomar agua, del agua que proveían, porque tampoco habrá llevado su agua, me imagino. Imagínense lo que es estar todo el día bajo el sol en el campo, wow, y sin agua. Así es que le dieron permiso para tomar del agua de las vasijas y de comer de la comida de ellos. ¿Y qué era la comida? No sé, no piensen que era un asado. Era tortillas de pan remojadas en vinagre con especias. Esa era la comida. Pero a ella le dieron de un potaje. En hebreo no dice en realidad potaje, dice grano tostado. O sea que del mismo grano que sacaban, lo tostaban y hacían con eso una masita, ¿verdad? Y un ulpo. Eso es lo que hacían. En nuestro campo así se llama. ¿No es cierto? Harina tostada con leche o con agua o con vino. ¿No es cierto? Y entonces ese es nuestro ulpo. Eso es más o menos lo que le digo. A mí me han contado. Ruth no se quedó a conversar. No perdió el tiempo. Menos aún se quedó a quejarse de su suerte. Vos, gracias por ser tan amable, que nos ha ido tan mal, fíjate que se me murió el esposo, y vengo con mi suegra, que está tan deprimida la pobre, ¿no es cierto? Y no tengo nada, y bueno, no tendrás por ahí una ropita vieja, algo. No, nada, no se queja. Muchas gracias por el almuerzo que pasaste, no sé por qué eres tan gentil, pero tengo que ir a trabajar. Permiso. No perdió el tiempo. Y después de todo el día de trabajo, piensen que estamos en primavera, los días son más largos. Entonces, de las 5 de la mañana, ¿a qué hora oscurece? 9 es en el verano, pero tal vez 8, a las 8. Así que ella tiene que haber terminado de trabajar de las 5 de la mañana, más o menos a las 6:30. Y después de eso se dedicó a desgranar, que significa tomar las gavillas que pudo recoger, ponerlas en el piso y golpearlas con un palo, para que suelten el grano. Y después sacar la paja, hacerla así, ¿verdad? Botarla y recoger el grano. Y como le habían ayudado a tener hartas gavillas, entonces se dio cuenta que había recogido tanto como una efa. ¿Qué es una efa? Una efa es la mujer del efe, no. Una efa es una medida de volumen. Son 37 litros de áridos. Y que, tomando granos de cebada, eso pesaba aproximadamente 15 kilogramos. Ella logró reunir 15 kilos. Eso es mucho. En aquella época, 15 kilos de granos, que después se tienen que moler para fabricar pan, 15 kilos le alcanza a 2 mujeres más o menos para 5 días de comida. Entonces, solo pan, me refiero. Pero eso es exacto, es mucho. Entonces, ella tuvo que recoger todo el día, desgranar al final del día, poner en una bolsita, que es el mismo chal que ella traía, lo coloca ahí, lo hace bolsita y se lo coloca en la cabeza, como es típico de la mujer oriental. Se lo coloca en la cabeza y parte caminando. 15 kilos no es menor. O sea, es una mujer fortacha. Yo les pongo otra vez, les digo, imágenes de modelitos, que es lo que aparece en internet, no lo fabrico yo, ¿no es cierto? Ponen a Ruth siempre como una modelito occidental, pero esta es una mujer ajada por el trabajo de campo, es pequeñita, es fortacha y, bueno, se la puede, resiste.
Así que se lo echó sobre la cabeza y partió. Tiene que llegar a la casa antes de que oscurezca, porque si no es peligroso. Si oscurece a las 8, a esa hora estaba llegando. Después de salir de la casa, tipo 5 de la mañana. ¿Cómo creen ustedes que llegó? Bien cansadita. Bien cansadita. Pero la llegada igual era emocionante. Así que veamos qué pasó. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, ¿cierto?, del almuerzo, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has investigado? Dios mío, que te fue bien. ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, o sea, el que se fijó en ti y te permitió hacer esto. Y contó a ella, a su suegra, con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y ahí se le abrieron las pepas a la Noemí. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. O sea, ella sabe que este es un pariente y que fue bueno en algún tiempo con Elimelech y con los hijos. Pero ahora no está rehusando la misma misericordia, bondad para con los parientes que quedan, los vivos. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón. Y es tercera vez que nos dice eso, el texto, para que nos fijemos. Y ahora por fin da la palabra clave. Y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que sigas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, porque podría ser peligroso. Así que después de un duro día de trabajo, llegó a la casa y había mucho que contar. No importa que fuera tarde, ahí estaba. ¿No es cierto? Y entre eso le pregunta: ¿dónde trabajaste? ¿Cómo se llama? Hay que bendecir a ese hombre, voy a orar por esa persona. Y le dice: Booz. ¡Guau! ¡Qué buena pata! ¡Qué buena suerte! Justo caíste en el campo de un pariente y uno de los que pueden redimirnos. Miren, antes de explicarles lo que significa un redentor, una pequeña aplicación. A Noemí le volvió el alma al cuerpo, porque su nuera llegaba cargada de bienes, con provisión para los siguientes 5 días. Y cuando uno vive al día, tener comida para 5 días es vacaciones. Pues bien, tenían aparentemente el futuro asegurado hasta el fin del verano. Porque Booz le dijo: no te vayas al campo, quédate conmigo, quédate con nosotros y trabaja hasta el fin de la siega. Estaban terminando la siega o la cosecha de la cebada, faltaba la del trigo. Así que tenía para unos 2-3 meses más. Y dependiendo de cuánto juntara, unos 2 meses más. Tenía asegurado el futuro para los siguientes 5 o 6 meses. Pero ¿qué pasaría después? ¿Se da cuenta que así somos nosotros? Dios nos asegura el día. Nosotros queremos la semana. Dios nos asegura la semana. Queremos el mes. Dios nos asegura 6 meses. ¿Y qué va a pasar después? La fe, mis hermanos, es el antídoto contra el estrés de la incertidumbre. La fe es la que te tiene que recordar: si Dios ha sido fiel hasta hoy, ¿por qué no lo será mañana? Amén. ¿Hay alguna razón para que dudes de Dios? Entonces baja el estrés y reemplázalo por fe. ¿Te parece? Haz ese ejercicio todos los días. Cuando sientas que te estresas,
que no sabes cómo va a terminar el negocio, que no sabes si vas a llegar a fin de mes, que no sabes si cumples con las metas, que no sabes cómo te va a ir en el juicio, que no sabes, que no sabes, que no sabes. Esa es la vida, incertidumbre. Reemplaza el estrés de la incertidumbre por la fe de un Dios que siempre cumple y que siempre llega a tiempo. Ahora les explico brevemente lo que es un pariente cercano, un Goel. El Redentor es la palabra Goel. Mientras que pariente cercano en hebreo se dice Karov, el pariente cercano con obligación legal de ayudar se dice Goel. El Goel tenía básicamente 4 responsabilidades: ayudar a los pobres de la familia, a rescatar tierras que hubieran vendido, a rescatar personas que se hubieran vendido como esclavos, a casarse con una viuda. Eso se llamaba el deber del levirato. Levirato es una palabra que viene del latín, del levir, significa cuñado. El cuñado levantaba descendencia del cuñado muerto. Y la última, 4ª responsabilidad, vengar la sangre en caso de homicidio. En este caso, tierras y levantar descendencia de la viuda. Como Noemí ya era anciana y no podía tener hijos, entonces solo quedaba redimir la tierra. Pero como tenía una nuera que había sido esposa de uno de los hijos, también fallecido, el derecho de levirato de Noemí pasaba a Ruth. Por eso es que Booz se empieza a dar cuenta de que él, como pariente cercano, tiene el deber de redimir las tierras de estas mujeres y de levantar descendencia a través de Ruth, ya que Noemí no fue. Tal vez recién en este momento Noemí le contó a Ruth esta ley de Israel. Así como el día anterior le contó la ley de los pobres, ahora le sale con esta sorpresa. Y Ruth dice: Dios mío, parece que voy a casar. Ella no tenía esperanza de formar un nuevo hogar. Había dejado todo por ayudar a su suegra. Y de pronto se le abre todo un panorama. ¿Por qué? Porque hay gracia para el que muestra gracia. Hay misericordia para el misericordioso. Esa es una regla espiritual. ¿Saben, hermanos? Ruth literalmente fue a refugiarse bajo las alas de Dios. Y Dios no pasa eso desapercibido. Cuando nosotros estamos bajo esas alas hay mucha protección. Pero fuera de esas alas pueden venir cosas para las que tu fe no esté preparada. Permanece bajo las alas de Dios. Ese fue el consejo de Noé. Quédate ahí. Quédate ahí. Dios se está moviendo. Quédate ahí. No es tiempo de buscar otras cosas. Quédate ahí. Último versículo para hoy. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí vamos bien, pero la tensión de la historia continúa, porque vamos a ver qué va a hacer Booz. La ley existe, pero es voluntaria. ¿Va a ser un buen hombre? Entonces el autor nos deja esta tensión. ¿Qué va a pasar con Ruth? ¿Qué va a pasar con Noemí? Y no le voy a expoliar lo que viene. Pero quiero terminar preguntándoles, ¿y nosotros, hermanos y hermanas? ¿Cómo reaccionamos a cosas muy parecidas en la vida? ¿Hemos aprendido a ver el amor de Dios que nos persigue? Amén. Hemos aprendido. ¿Saben? Le pregunto esto porque a mí me pasa, y me imagino que ustedes también, que nos sentimos amados por Dios
cuando las cosas van bien. Cuando todo sale como parece que debiera salir, decimos, Dios es maravilloso, Dios es bueno, queremos ir a la iglesia, levantar las manos y decir, gracias, Señor. Pero cuando Dios parece lejano, porque las cosas no están saliendo como quisiéramos, nos sentimos como, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Como si el Señor se hubiera alejado, como si nos hubiera dejado, como si no le importáramos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez? Y tengo que recordarme una historia como la de Ruth y como la de Noemí, es decir, el amor de Dios siempre las estuvo persiguiendo. Ellas no lograban darse cuenta. En muchas ocasiones Noemí se amargó. Si no hubiera sido por Ruth, Noemí se nos muere. Pero hubo una Ruth que es parte del amor de Dios que te persigue. Hubo un Boaz que la levantó porque es parte del amor de Dios que lo persigue. Hubo circunstancias. Hubo una buena cosecha en el momento oportuno. Y eso no es coincidencia. Es el amor de Dios que te persigue. ¿Puedes dormir tranquilo, sabiendo que Dios se encarga de tu presente y tu futuro? ¿Puedes mantenerte diligente en lo que haces, aunque sientas que todo a tu alrededor es corrupto? ¿Puedes mantenerte refugiado bajo las alas de Dios, aunque por momentos te sientas solo? Haz esto y vivirás. Haz esto, mantente así. Y un día, más pronto que tarde, te darás cuenta que el amor de Dios siempre te ha estado persiguiendo. Padre, gracias por tu palabra. Sacamos de los ejemplos que nos has dejado en tu palabra enseñanza para nuestra vida y para proclamar los cuatro vientos, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a no perder de vista que nos has extendido tus alas para que nos refugiemos, que hallemos calor, refugio y paz. Ayúdanos, Señor, a ver que lo que comemos, donde dormimos, donde trabajamos, es parte de tu amor que nos persigue, y que en la incertidumbre del futuro está la fe en que tú, Señor mío, no fallas. Bendice a tus hijos, Señor, bendice a tus hijas, los que están sufriendo, a los que están estresados, a los que se han enfermado. Bendícelos, Señor. Te lo ruego en el poder de Cristo Jesús. Y si tú estás aquí esta mañana, o estás viendo la transmisión, y hay en tu corazón como un vacío, como una amargura, o hay una sensación de enfermedad, de depresión, te ruego que ahí donde estás, decidas, Señor, hoy es el día en que cambio mi lamento en baile. Las cosas no han cambiado para mis ojos, pero en mi corazón decido creerte. Lo que tú has dicho es verdad. Lo que tú puedes hacer es mayor que las circunstancias, que lo que me pueda hacer el hombre o aún el diablo. Tú eres el poderoso, el todopoderoso. Tú, Señor, traerás grano cuando haya hambre. Traerás refugio cuando me sienta abandonado. Traerás salud cuando me sienta debilitado. Descanso, decido descansar en tus manos. Este es el día en que haya reposo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.